Hola hermano, hola hermana, ¿cómo estás? Bienvenido a Quiero ser santo, bienvenido a De Perfección y Santidad. Esto que nos permitimos, nos permitimos desde hace ya un tiempo prudencial, largo, en donde hablamos de aquellas cosas que nadie por ahí quiere hablar, ¿no? Que es la santidad, la trascendencia del alma. Esto que para nosotros, si hemos llegado hasta aquí, casi 40 capítulos, es porque allá en el horizonte, quizás muy lejano, es una meta, un objetivo, ¿no? Un deseo eh, del corazón, ¿no? Ser santos. Sabemos que somos imperfectos, limitados, chiquititos, que nos falta mucho camino por recorrer, que estamos todavía lejísimos de ese objetivo, pero que al menos nos permitimos hablar de esto y que queremos alcanzar ese objetivo. Entonces, hoy vamos a hablar de estos dos caminos, vamos a hablar un poquito de, de cómo tomar las cuestiones, las contrariedades de la vida, como para seguir caminando y, y bueno, y creciendo, creciendo, esa es la palabra, creciendo en perfección y en santidad. Mira, había una santa que decía algo que suena hasta gracioso. Ella decía, a mí siempre me sucede, siempre me pasa lo que yo quiero que me pase. ¿No? Como diciendo, todo lo que me pasa es lo que yo quiero que me pase. ¿No? Y uno se pregunta, a ver, ¿cómo hace esta santa? Porque la verdad que yo hoy quisiera que el día fuera de determinada manera y siempre surge algo, siempre hay un previsto, un imponderable, se me explota una rueda del auto, una cubierta del carro, no sé, me enfermé, me caí, me ofendieron. Siempre hay algo que yo no quiero que pase y me pasa. ¿Cómo puede ser que a esta santa todo lo que le ocurre es lo que ella quiere? Y en definitiva, y ahí es donde vamos con la primera enseñanza, es que esta santa está aferrada a la voluntad de Dios. O sea, ella sabe que lo que le ocurre, lo que le pasa en su día, en su vida, es lo que Dios permite y en definitiva es lo que Dios quiere. Entonces, como acepta la voluntad de Dios, le pasa lo que ella quiere que le pase, ¿no? Que en definitiva es lo que Dios permite. Y esto está tomado y aferrado de... recordarás la oración de Jesús en el huerto, ¿no? Que la voy a poner en un plano castellanizado para que se entienda. Jesús allá en Marcos 14, verso 36 le dice, papá, a ver, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que vos querés. O sea, Jesús lo dice de otra manera, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús le está diciendo eso. O sea, papá Dios, mi deseo humano es distinto al tuyo. O sea, mi voluntad, lo que yo quiero, es distinto a lo tuyo. Pero aunque lo tuyo me parezca una locura, aunque lo que vos me proponés me parezca imposible, lo acepto. Es que se haga lo que vos querés. Y ese es el sentido que nosotros tenemos que darle a nuestra vida, a nuestro día a día, a todo lo que nos sucede, a todo lo que nos pasa, ¿no? Y vos te preguntarás, bueno, Franco, pero a ver, ¿y qué pasa con los pecados, las tentaciones? Porque, a ver, si todo lo que ocurre es lo que Dios permite, y a lo mejor hasta lo que Dios quiere, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios quiere las tentaciones, Dios quiere el pecado, es voluntad de Él? No, eso no es voluntad de Dios, ¿no? Eso es fabricación nuestra. Pero saber que de esos pecados, de esas tentaciones, en donde juega el plano mi libertad, Dios nos hizo libres. A vos te hizo libre, a mí me hizo libre, ¿no? Y uno puede elegir esos dos caminos. El alma sabe bien que hay dos caminos, que uno conduce a la perdición y el otro conduce a la santidad. Y elige libre, voluntariamente, uno o el otro. Se aferra a uno o al otro.
esa libertad que Dios permite, que muchas veces nos lleva hacia la mugre del pecado, Dios puede hasta de esa mugre del pecado beneficiarnos. ¿Cómo? Sí. Dios puede sacar provecho, bienes para nosotros de esa mugre de ese pecado. Pensalo de esta manera. No sé si te habrá pasado, a mí en lo personal sí, y por eso te lo cuento. ¿Cuántas veces de un pecado grave, quizás hasta de un pecado de muerte, en un proceso de tiempo, en un lapso de tiempo, nos ha pasado de que el corazón se arrepienta, que se duela de ese pecado y que el dolor de ese pecado, la contrición, el arrepentimiento, nos lleve a mirar esa situación para aprender a ser quizás más humilde, más comprensivo con los demás, no sé, más necesitados de la ayuda de Dios. ¿Cuántas veces que caemos porque hacemos la nuestra, porque nos creemos superpoderosos, porque nos creemos que podemos resolverlo nosotros, que a Dios no hace falta incluirlo, y ahí nos damos cuenta lo limitados que somos. Lo limitados que somos. Y las tentaciones, que tampoco son voluntad de Dios, pero que Dios las permite, son como moscas, ¿no? Inclusive como, no sé cómo se dirá en tu país, aquí se dicen mosquitos, allá a lo mejor se digan zancudos o como sea, son como esos mosquitos, esos zancudos que están siempre revoloteando y que están siempre queriéndonos picar, ¿no? Bueno, nosotros poder hacer el ejercicio que hizo San Pablo. Recordarás ese ejercicio en donde en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, verso 9, él le va a decir a nuestro Señor, Señor, quítame este aguijón. Señor, quítame este aguijón. Este aguijón, sacame toda esta tortura de tentaciones. Quítame todos estos zancudos, estos mosquitos, estas moscas que me revolotean y me molestan. Apartame de toda esta mugre, de toda esta tentación. Jesús le dijo, Pablito, te basta con mi gracia. ¿No? Te basta con mi gracia. O sea, vení a mí, que mi gracia es muchísimo más grande que cualquier tentación, que cualquier aguijón. Y en definitiva Jesús ya lo había dicho en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28, él había dicho esto, ¿no? Si vos que estás, afligido, agobiado, cansado, si vos que sos una persona que estás cansada de vos mismo, ¿no? De esta cuestión de decir, lucho por no caer y caigo, lucho por no caer y caigo, y quiero ser mejor y caigo. Él lo dijo, vos que estás así, vení a mí. Y él lo dice así, vengan a mí todos. Vengan a mí, todos, vengan. Vení a mí, vení, dice Jesús. Vení a mí, vengan a mí, todos. Y eso que lo sabemos de teoría, de lengua, que lo conocemos y demás, después en la práctica, hermano, se nos olvida. Siempre vamos solos. Siempre peleamos las tentaciones, las contrariedades, solos. Sabemos que hay que ir con Dios, sabemos que con Dios todo es distinto, pero vamos solos. Y caemos. Y elegimos mal. Y en nuestra libertad nos equivocamos. Si bien Dios saca de todo mal siempre un bien, saber que con Dios es distinto. Con Dios es distinto. Vengan a mí todos. Mira, hay una santa que tenía una espiritualidad elevadísima y dice que ella veía, ¿no?, que la rodeaban una gran cantidad de enemigos espirituales y tenían en sus manos un montón de armas mortíferas, ¿no? Y esta santa dice que no tenía por dónde huir. Entonces estaba tan asustada que ella clamó al Señor. Y ahí es donde está la enseñanza. Ella clamó al Señor. Y dice que el Señor extendió su mano, la sacó de ahí y le dijo,
que esto es lo que te dice a vos, el Señor, y lo que me dice a mí. Hija, hijo, confía en mí y te libraré. Confía en mí y te libraré. Por eso ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra atención, nuestra intención, nuestro corazón en la súplica y en la confianza profunda en Dios, en nuestro Señor. Él nos libra, Él no nos deja solo, Él no nos suelta la mano. Pero bueno, nosotros tenemos que ir a Él. Otro ejemplo, Hércules, recordarás a Hércules. Hércules va a tener un sueño antes de ser el Hércules que todos conocemos, era un simple muchacho, un joven. Dice que, cuenta la leyenda, que este joven sueña, tiene un sueño, y en este sueño se le muestran dos caminos. El primer camino, un camino ancho, espacioso, hermoso, lleno de flores, soleado, un cielo perfecto. Es más, en ese camino se veía, ¿no?, lugares para esparcimiento, lugares para diversión, lugares para tomar un buen refresco, para comer una buena comidita, un buen hotel para descansar, todo gratis, all inclusive, un all inclusive, todo incluido, gratuito. Pero resulta que este camino tenía un cartel, ¿viste? Cuando vas en el camino que siempre hay carteles que te indican. Bueno, este camino le decía, y lo decía de una manera sin ocultar nada, ¿no? Decía, este es el camino de la facilidad y del no esfuerzo. Por él se llega a la ruina y al fracaso. Clarito. Y se le muestra otro camino, un camino que tenía una pendiente hacia arriba, que se lo veía difícil, lleno de vegetación. El camino se perdía entre medio de la vegetación, esta vegetación tupida, llena de espinas, piedra, pedregoso, no era una ruta pavimentada, no, era un camino, ¿no? Y se veía difícil, dificilísimo. Y tenía también un cartel, y ese cartel decía, este es el camino de la dificultad y del esfuerzo, de la lucha por mantenerse bueno. Este camino lleva a la cumbre de la perfección y de la santidad. No, dos caminos. Bueno, cuenta la leyenda que Hércules llegó a ser quien es, porque siempre se propuso seguir este segundo camino, ¿no? El que a los ojos nuestros, a los ojos de nuestra voluntad y de nuestra elección, y es el menos apetitoso, ¿no? Ahora, 500 años después de Hércules, Jesús nos dejaba una advertencia similar a la del sueño de la leyenda de este personaje Hércules. Recordarán, ¿no? No sé si lo recordás, Mateo capítulo 7, verso 13. En el verso 21 hay otra enseñanza respecto a la voluntad de Dios, hermosa. Si querés la lees y lo complementás. Yo te voy a leer esto de Mateo 7, 13. Dice, tengan cuidado, o sea, vos tenés cuidado, porque necesitamos caminar por el camino angosto de la dificultad. Yo te lo paso en castellano. Vos después lees la cita y vas a ver que lo que yo te estoy diciendo es lo que está en esa cita. O sea, Jesús dice, tené cuidado por dónde vas a caminar. El objetivo es que camines siempre por este camino angosto, el de la dificultad, porque ancho es el camino y muy espacioso ese camino que lleva a la perdición. Y mira, son muchos los que van por ahí. Pero qué dificultoso es el camino y qué angosto es el que lleva a la vida eterna. Y dice el Señor, y qué poquitos son los que viajan por él. Por eso tenemos que siempre tener cuidado de no escuchar las voces de esos enemigos de nuestra santidad que nos invita a ir por ese camino, nos invitan a ir por ese camino, no amplio, espacioso, ¿no?
No, no. Ir por el camino de angosto, de la dificultad, que muchas veces no queremos elegir, pero es el que lleva concretamente a la santidad. A la santidad. Poder entender esto. El video de hoy es cortito, chiquito. Hacer este ejercicio de aceptación. ¿No? Lo que decía esta santa, a mí me pasa lo que yo quiero que me pase. ¿Y por qué me pasa lo que yo quiero que me pase? Porque acepto lo que Dios permite, lo acepto. ¿Sufro? Sí, sufro. ¿La paso mal? Sí, la paso mal. Pero todo eso lo hago con paciencia y por amor a Dios. Con paciencia y por amor a Dios. Hoy planifiqué este día y me salió otra cosa. Señor, te ofrezco, tantos programas que ya venimos hablando de esto. Señor, te ofrezco esta situación. Te ofrezco este momento. Te ofrezco esta angustia. Y la ofrezco con paciencia y por amor a vos, en reparación por mis pecados. ¿Cuántos pecados, Señor? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántas veces te traicioné? ¿Cuántas veces te traiciono, Señor? Y sabiendo y eligiendo traicionarte. ¿Cuántas veces me propongo no hacerlo y lo hago? ¿Cuántas veces me propongo no caer y caigo? ¿Cuántas, Señor? Por eso hoy esta situación no la desecho, no la descarto, porque el mundo nos invita a descartar el dolor, a quitarnos la cruz, a sacarnos los problemas de encima. ¿Cuántos ahí afuera que nos ofrecen eso? Pare de sufrir. ¿No? Hay esa nueva secta que está ahí, pare de sufrir y promociona sanación inmediata, curaciones. No, quítate los problemas, sácate los problemas. La nueva era, soluciones así, rapidísimas supuestamente, que vení, que reiki, que esto, que aquello, el yoga, escapá del dolor. Meditaciones, la meditación trascendental, esta cuestión, escapá, salí de tu realidad, metete en vos mismo y escapá. No. Sufrir por amor, aceptar con paciencia y ofrecer todo en reparación. Tenemos que reparar todo el daño que hemos hecho y que hacemos y ofrecerlo, inclusive para rescatar almas. Esto que se nos olvida, nuestra salvación es comunitaria. Somos miembros de un único cuerpo. Jesús a la cabeza, el cuerpo de la iglesia. Somos miembros los unos de los otros, de este gran cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Entonces, ¿cuántas almas hay en el purgatorio que nadie se acuerda que existen? Que nadie reza. ¿Cuántas almas? ¿Y cuántas almas aquí y en el ahora? Que están perdidas en el error y que nosotros tampoco nos acordamos. Que nuestra oración de reparación, de intercesión, alcance a esas almas. Señor, te ofrezco esta situación, este dolor, esta angustia, esta tristeza, este momento horrible, esto que me pasó hoy, que lo permitiste, que quizás lo quisiste, que me sucedió. Lo ofrezco, Señor, por cada una de esas personas que no te conoce, por cada una de esas personas que te conoce y te niega, por cada una de esas personas que se fue de este mundo porque quizás pensaba en que se iba a ir dentro de 20 años y no se preparó, y no se predispuso, y no se confesó, y se fue en amistad con vos, pero imperfectamente. Entonces no alcanzó el cielo.
está purgando en el purgatorio. Señor, te pido por esa persona, por esas personas. Pongo mi pesar, mi dolor, para reparar esos pecados, los míos y los de esas personas. Rezo por esas personas, por esas almas que nadie reza. Bueno, esta es la enseñanza del día de hoy. Esto es lo que hoy te tiene que quedar. Saber que hay dos caminos, saber que hay que sufrir con paciencia y por amor a Dios, y que hay que ofrecer todo porque no estamos solos, no nos salvamos solos, somos comunidad. Somos comunidad. Necesitamos también integrar a nuestra oración al otro, pensar en el otro, poner en el centro al otro, aquel que está perdido, aquel que es extremadamente pecador, pero que Dios también entregó su vida por él, que Dios también pensó en él, que Dios también quiso la gloria del cielo para él, y que quizás está perdido, y que depende de mí. ¿Cómo de mí? Sí, depende de mí, de mi oración, de mi intercesión, de mi súplica, de mi ofrecimiento. Depende de mí, depende de vos, de mí y de vos. Por eso, quiero que seamos santos. ¿Me ayudás? ¿Caminás conmigo? ¿Querés que caminemos juntos? Dale, te tomo de la mano y vayamos juntos a la gloria del cielo. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Chao.